Muy buenos días a todas y a todos. Agradezco mucho al doctor Francisco Yepes el haberme invitado a decir unas palabras en este Congreso Internacional de Salud en el que ustedes han querido poner como eje la salud para la paz. Al pensar en esto, lo primero que viene a mi memoria es una niña de 2 años que se murió en nuestras manos cuando estábamos en una reunión en la zona de reserva campesina del Valle del Río Cimitarra y no era permitido el entrar medicinas, así que no pudimos socorrer a una pequeña que hicimos todo lo posible para salvar. Una muestra de lo que el conflicto ha sido entre nosotros y las enormes dificultades que esto ha implicado para el campesinado. Vivimos en un país, en Colombia, de extraordinarias condiciones por la diversidad étnica, la capacidad de nuestros indígenas, simbólica y cultural, de nuestras comunidades negras, de nuestras comunidades mestizas y blancas, lo cual le permite a este país tener una enorme creatividad y grandes perspectivas de desarrollo económico. Por otra parte, tenemos toda clase de climas y estamos ante 2 océanos, costas en los 2 grandes océanos del mundo, el Pacífico y el Atlántico, y al mismo tiempo poder tener las ventajas de la Amazonía y la inmensidad de nuestras montañas. Por eso este país siempre fue pensado por los libertadores por la extraordinaria cantidad de sus riquezas y de su capital natural y humano, y pusieron 2 veces el color amarillo sobre la bandera colombiana al lado de los otros países de la Gran Colombia. Quizás también por eso hemos tenido una economía sostenible que en medio de las crisis que ha habido en el continente y en el mundo ha mantenido siempre un crecimiento positivo y constante, oscilando entre alrededor del 4%. Todo muestra de posibilidades inmensas. Y sin embargo, y ustedes lo están viendo en justamente el propósito de este Congreso, este país vive una crisis espiritual profunda, no crisis religiosa, sino crisis de la destrucción del ser humano entre nosotros en formas espantosas. Muestra de ello son las 8 millones de víctimas reconocidas oficialmente que hay entre nosotros. Porque si bien tenemos problemas estructurales muy hondos que se suman a todo para agravar lo que estamos viviendo, nosotros vivimos una realidad de exclusión muy honda y de inequidad. Nosotros tenemos una corrupción profunda que entre otras incide en el corazón de la salud de Colombia. Nosotros tenemos ideologías de polarización extrema, nosotros tenemos la coca que vehiculó justamente este tipo de violencias y somos grandes destructores de la ecología y del medio ambiente de un país que es el segundo en el mundo en ecosistemas, únicamente aventajado por Brasil, que es 8 veces más grande que nosotros, y a pesar de que tenemos la mitad de los páramos del mundo. Sin embargo, estamos destruyendo el país en velocidades inmensas que nos hacen avanzar en 4 o 5 generaciones hacia la desertificación. Pero lo tremendo es que todo esto está atravesado por lo que yo llamaría la crisis espiritual, que nos destruye a nosotros tan profundamente. La verdad es que nunca hemos tenido la capacidad de manejar humanamente, socialmente, los conflictos entre nosotros. Conflictos como el que enfrentan los campesinos con los terratenientes o incluso con los empresarios grandes de la agroindustria, conflictos como los que tienen los obreros con los empresarios todos los años, cuando nos sentamos al fin del año a solucionar el salario mínimo, pero desde que yo me conozco jamás se ha logrado hacer una negociación. Y estas conversaciones terminan con que se levantan los trabajadores y el gobierno tiene que resolver por decreto cuál va a ser el salario mínimo en Colombia. Conflictos entre grupos políticos que se debaten sobre qué hacer con la mermelada o con los dineros de la corrupción. Conflictos entre todo el esfuerzo campesino por evitar la entrada de la minería abusiva y la minería criminal, de las retroexcavadoras, pero también de la gran minería, pero que nunca podemos resolver porque nosotros el conflicto lo convertimos en un campo de batalla y terminamos por sacar de la mesa al que piensa distinto, sin comprender que el conflicto es lo más sano del mundo, nos hace crecer a todos, nos obliga a ponernos en los zapatos del otro, a comprender que el otro también tiene motivaciones y derechos
y a situarnos en un juego mucho más amplio, no el juego de suma cero, donde el que todo lo que usted gana yo lo pierdo, sino el juego de colocarnos en un lugar donde busquemos una solución en la que todos ganamos. Hoy mismo, cuando estamos en estos días de los debates sobre la paz y la guerra, Colombia está viviendo, ya no en los campos de batalla, sino entre ciudadanos, esta misma conflictualidad que nos caracteriza. Ahora, lo interesante de La Habana, lo interesante del proceso de La Habana, que ha tomado 4 años de conversaciones supremamente rigurosas, es que allí lograron realmente sentarse a enfrentar el conflicto y el problema estructural que terminó por ser el más hondo de todos, y lo resolvieron no entre personas que tenían dificultades o polarizaciones sociales entre ellas o políticas, sino entre personas que se odiaban a muerte y que se estaban matando en los campos de batalla, porque La Habana se puso bien y fuerte cuando llegaron allí los grandes generales de nuestro ejército, el general Flores, el general Mejía, el general Mora, el general Naranjo, y del otro lado se pusieron los militares, o si ustedes quieren, las posiciones armadas duras de las FARC, y ellos enfrentaron el conflicto que estaba, si ustedes quieren, como cimiento de todos estos, la realidad de la forma como los colombianos nos estábamos destruyendo unos a otros y hacíamos contra la vida humana de todos, algo que a mi juicio está en lo más profundo de las preguntas que tenemos que hacernos cuando nos planteamos el problema de la salud en un país. Efectivamente, ¿qué pasó en La Habana? La Habana había empezado con posiciones maximalistas. Cuando Iván Márquez hizo el discurso inicial en Oslo, su perspectiva era que había que cambiar totalmente el sistema colombiano, que teníamos que hacer una nueva constitución, que había que transformar el campo, arrebatarle el campo a los grandes terratenientes e incluso a la gran agroindustria y hacer un campo de campesinos para garantizarle al país la soberanía alimentaria, que teníamos que cambiar el sistema político, que teníamos que avanzar hacia formas distintas de socialismo, que teníamos que cambiar completamente el Congreso y la forma como actuaban los partidos, y que teníamos que cambiar estructuralmente y para siempre la justicia. Evidentemente, puestas así las cosas, era muy difícil poder avanzar, pero el escenario de La Habana durante por lo menos el primer año y medio estuvo empujando en esa dirección. Fue la llegada de las víctimas, cuando se estaba cumpliendo el segundo año, cuando va a cambiar completamente ese escenario. ¿Qué hacen las víctimas en La Habana? Yo tuve la oportunidad de acompañarlas a todos los grupos, invitado por la Conferencia Episcopal y por los dialogantes que estaban en La Habana, y también acompañando al rector de la Universidad Nacional, a Alejo Vargas, de la misma universidad, y al representante residente de Naciones Unidas. Nosotros escogimos las víctimas de todos los lados del conflicto y las acompañamos. Las víctimas de entrada nos hicieron sentir la barbaridad que somos los colombianos, la capacidad de destruirnos unos a otros, de humillarnos, de rompernos, de someter a las comunidades al terror y al silencio. Una por una fueron dando testimonios bárbaros. La señora del Nogal, que cuenta cómo le mataron a su hijo con la bomba, a la novia de su hijo, y su otro hijo, el que sobrevivió, quedó parapléjico. La señora Turbay, que nos cuenta su secuestro de 5 años, cuando no pudo volver a ver a sus niños, cuando le mataron a su mamá y a su hermano cuando ella estaba secuestrada. La hermana de uno de los hombres de la Asamblea del Valle del Cauca, que vio morir a su hermano después de 8 años en secuestro, asesinado justamente la semana en que debían entregarlo. El campesino que se quitó la pierna de plástico para ponerla sobre la mesa y testimoniar ante las FARC que ellos habían puesto la bomba justamente donde tenían el pequeño ordeño de las 3 vacas que ellos tenían, pero también la indígena de los indios paeses, de los Nasa, que nos cuenta cómo su hija de 16 años salía de una fiesta del pueblito indígena con el novio de 18 y fue avalada. Las mamás vinieron a ver a sus hijos que se morían, no les dejaron tocar a sus hijos difuntos ya, las autoridades, y al día siguiente aparecen los 2 muchachos en los periódicos de Cali vestidos con prendas militares y con un letrero de guerrilleros muertos en combate. O Luz Marina Bernal de aquí de Soacha, que cuenta cómo igualmente asesinaron a su hijo y ella fue a verlo a Cúcuta, donde le pidieron que le reconocieran, advirtiéndole que era el
cabecilla de un grupo narcoterrorista, y Luz Marina tiene que decir, pero ¿cómo lo sacaron hace 15 días de la cuadra donde nunca lo dejábamos salir porque él es un niño especial, pero estaba allí con un arma y había sido muerto? O como la señora del Salado, que nos cuenta cómo fue esa masacre, cómo reunieron a todo el pueblo, a las mujeres y a los niños en torno a la plaza central del pueblo, colocaron en el centro a los hombres y a los muchachos mayores de 14 o 15 años, y delante de las mamás y de los hermanitos los fueron degollando con un machete, a las personas allí colocadas. O la mujer campesina de Planadas en Tolima, que nos cuenta cómo, estando ella embarazada, el soldado la azotó contra la pared porque le pedía, perra, que hablara, que reconociera que era la amante de unos guerrilleros y que ella tenía toda la información. Y nos cuenta ella cómo 5 horas después le dice al soldado que la deje salir a orinar, se le viene la hemorragia porque había dicho yo que estaba embarazada, y el soldado pone un perro, le abre la ropa para que el perro se coma toda la sangre que emanaba de ese pobre ser humano. Esa es la guerra. La guerra es la decisión de destruir al otro, de humillarlo, de romperlo, pero además de hacer esto público para sembrar el terror generalizado y producir el fenómeno espantoso de las huidas de la gente del campo, de los desplazamientos. Yo quiero detenerme un momento en el hecho de las masacres. Me he referido a la masacre del Salado, allá tuvimos otros testimonios, la masacre de Barrancabermeja, en la parroquia nuestra de los jesuitas, 34 muchachos asesinados en una noche. Recuerdo sobre todo el dolor de esas masacres porque cuando hicimos el funeral de los 34 muchachos en Barrancabermeja, 7 que los teníamos ahí en los ataúdes y los otros 24 ataúdes vacíos, porque los muchachos se los llevaron y nunca los encontramos. Pusimos las fotos sobre las cajas mortuorias, pero estuvimos absolutamente solos. Nadie nos acompañó en Colombia, como nadie acompañó a la gente del Salado, ni a la gente de la Gabarra, ni a la gente de San Pablo, ni a la gente de San Carlos, etcétera, etcétera. Siempre esto me hace a mí pensar cuando veo esta soledad, mientras los colombianos veíamos todo esto, que es parte de la crisis espiritual, mientras veíamos todo esto en televisión y lo leíamos en los titulares de los periódicos, nosotros dejamos solos al resto tremendamente adolorido y confundido del país, y de ninguna forma tuvimos el coraje, excepto con pocas excepciones, entre otras de trabajadores de la salud, para hacernos presentes. Miren ustedes cómo en México, cuando murieron los 48 muchachos, en ese México de un colegio, en ese México que ha visto confrontaciones continuas entre grupos mafiosos, pero el día que tocaron a la población civil, México se levantó en una protesta durísima. Ahora bien, en Colombia hubo, por los estudios de Gonzalo Sánchez, los conocemos, hechos por la Universidad Nacional, la Universidad del Valle y la Universidad de Antioquia, 1906 masacres de población civil. ¿Y dónde estábamos nosotros? De esas 1906 masacres, 1116 fueron hechas por los paramilitares, que estaban convencidos que tenían que entrar a los pueblos porque la guerrilla se mezclaba entre los muchachos de los pueblos y tenían que matar a varias personas para tener la seguridad de que había muerto un guerrillero. 1116 masacres hechas por las Autodefensas Unidas de Colombia en sus diversas expresiones. La guerrilla hizo 357, las Fuerzas Armadas hicieron 255 y hay unas 100 que no se pudieron establecer con claridad quiénes las hicieron. Pero la masacre, que empieza justamente por el desespero que había en Colombia ante el secuestro y la extorsión, muy particularmente a los ganaderos y también a la gente que estaba en los grandes negocios de la coca, en las pujas por la guerrilla de conseguir recursos para su propia confrontación. Las masacres desataron un verdadero infierno en la guerra colombiana y las hicieron que la guerra realmente llegara a niveles espantosos de crueldad y de matanzas entre nosotros, porque cuando masacraban a un pueblo donde se esperaba encontrar guerrilleros, había obviamente retaliación de parte de la guerrilla. Yo tuve la ocasión en diciembre del año 2001 meterme en medio de una batalla en el corregimiento de Micoahumado. Era Navidad, era el 24 de diciembre y se entrelazaron en una batalla durísima
el bloque central Bolívar de las autodefensas de un lado y de otra parte guerrilleros del ELN, varios frentes del ELN, prácticamente iluminaban la noche como si fuera una noche de Navidad, que realmente estábamos celebrando la Nochebuena. Y lo que se nos ocurrió hacer, yo le pedí a un sacerdote que estaba conmigo, el padre Mallorca, subámonos arriba, métase usted entre los paramilitares y yo entre la guerrilla y vamos a tratar de parar este infierno. Tuvimos la experiencia de lo que es la guerra. Cuando la gente está en la guerra pierde totalmente el sentido de la evaluación de lo que puede ser el ser humano. Todo el mundo que está allí metido sabe que si no mata, lo matan. Y si se atraviesa cualquiera, inmediatamente le dispara. Obviamente la pequeña vereda que estaba allí, la gente de la vereda de la Conformidad, que era justamente el sitio de la batalla, huyó hacia el municipio de Morales, a la cabecera municipal, toda la noche de Navidad, 27 kilómetros a pie, cargando lo que podían, huyéndose de la batalla. Y para mí, pues, la convicción de qué poco vale, créanme, eso que se llama el jus in bello, el derecho dentro de la guerra, y menos en el tipo de confrontación que se ha dado en Colombia. Pero esta realidad y la manera como los colombianos la vivimos, mientras había al mismo tiempo más de 16.000 ejecuciones extrajudiciales, más de 18.000 desaparecidos, más de 32.000 personas secuestradas con secuestros que duraron hasta 14 años, más de 15.000 o 12.000 personas heridas o muertas por las minas antipersona. Y luego nuestro ejército, que representa para nosotros el punto de honor de Colombia, los falsos positivos, como los que contaba Luz Marina Bernal o la indígena de NASA, muchachos que los cogían de los barrios o de los pueblos, muchachos inocentes que no tenían nada que ver con la guerra, los llevaban a la montaña, los asesinaban, los vestían como guerrilleros y los presentaban como insurrectos muertos en combate para conseguir prebendas militares o para responder a la presión que se les hacía de que tenían que presentar resultados militares. Esto ha sido Colombia. Y las víctimas nos lo hicieron sentir en una manera bárbara, para que reconociéramos hasta dónde llegaban los niveles de destrucción entre nosotros, en ese escenario precioso que organizaron los cubanos, en el que en un salón inmenso de un lado estaba la gente del gobierno, de otro lado estaba la gente de las FARC, y allí se presentaban las víctimas a quienes Monseñor Luis Augusto Castro les iba dando la palabra para que presentaran la verdad de lo que ellos habían vivido. Eso somos nosotros, y uno se pregunta realmente, ¿dónde estamos nosotros? ¿Qué tenemos de humano los colombianos cuando nos hemos permitido, como quienes dejan en medio de una situación espantosa de destrucción de nosotros mismos, pasar las cosas? Como si los indígenas y los negros y los muchachos del campo y los muchachos de los barrios no fueran carne de nuestra carne y parte de nosotros. Afortunadamente, esas mismas víctimas que estuvieron en La Habana, después de dar esos testimonios tan fuertes y sin que nadie les hubiera dicho nada, nos hicieron un ejercicio allí de rescate de nosotros mismos. Y cada uno de ellos a su manera nos fue diciendo, pero los colombianos no somos solamente esto. Nosotros somos capaces de salir de la situación espantosa en que hemos estado colocados. Nosotros somos capaces de volver a creer en nosotros, de mirarnos de frente, de confiar en que juntos realmente formamos una totalidad humana. Nosotros somos capaces de reconstruirnos, somos capaces de reconciliarnos, incluso somos capaces de perdonarnos. Así lo hace Alan Jara, que en un momento dado, después de contarnos que estuvo en 12 cárceles de alambre y la manera como sufrió y cómo le mataron compañeros dentro de esas cárceles, termina diciendo, pero yo no estoy aquí para empujar la guerra y acrecentar esta confrontación espantosa. Yo no he venido para que la gente que me tuvo a mí en la cárcel tenga que sufrir en esas cárceles de alambre, tenga que sufrir lo que yo sufrí. Yo he venido simplemente para pedir que esto nunca jamás vuelva a pasar en Colombia y que nunca ninguna otra persona vuelva a ser secuestrada como fuimos nosotros secuestrados. Y la indígena que viene de Tacoyó o de entre los NASA y que había hecho este gesto y que nos había contado la situación de su niña que fue asesinada, se levanta de su asiento y toma una vela grande
y va y la pone sobre la mesa enfrente del general Mora y le dice: general, nosotras no hemos venido aquí a ahondar esta noche en que hemos estado sumergidas las madres por la muerte de nuestros hijos. Nosotros queremos construir la luz. Nosotras queremos invitarlo a que construyamos una nueva luz para este país en la paz. Y finalmente, Leider, que nos había contado cómo fue la masacre de Bojayá, que nos había dicho realmente cómo había sido eso, cómo el ejército llegó allí y dejó el pueblo en manos de los paramilitares, cómo los paramilitares, estando presentes, recibieron el ataque de la guerrilla y el pueblo se convirtió en un campo de batalla, y cómo en un momento las mujeres le piden a todos que se metan en la iglesia con los niños, se meten en la iglesia y viene la bomba que lanza las FARC y de un golpe hay más de 70 muertos. Y Leider se levanta de su sitio y se refiere a Iván Márquez y le dice: ustedes, señores de la FARC, ustedes son responsables de lo que pasó en mi pueblo, ustedes tienen que pagar por esto no se quede impune. Y luego se dirige al general Mora y le dice lo mismo: general, ustedes son también responsables, ustedes no pueden dejar esto impune, ustedes pagan por esto. Y termina hablándole a los dos, al gobierno colombiano y a las FARC, y les dice: ¿saben cómo van a pagar? Ustedes no se levantan de esta mesa hasta que esta guerra atroz no termine entre nosotros los colombianos. Eso fue lo que las víctimas nos marcaron a nosotros. En el fondo nos estaban diciendo: miren, antes de discutir el problema de la concentración de la tierra y de los ingresos y de la riqueza en Colombia, que es gravísimo, antes de enfrentar el problema estructural de la corrupción y el problema estructural de la impunidad y el problema estructural de la destrucción del medio ambiente, hay un problema mucho más hondo y más estructural: la forma como nos estamos matando entre nosotros, la inmensa incapacidad de comprender lo que valemos unos y otros, la manera como se mueren muchachos colombianos en esta guerra absurda y se matan civiles. Y la marca fue tan profunda que a partir del episodio de las víctimas en La Habana se torna hacia el problema humano en una forma como no lo había conseguido antes. Y el gran logro de La Habana es justamente la legitimación del ser humano. Por eso se hacen inmediatamente los acuerdos posteriores y se cargan los acuerdos anteriores de toda esta sensibilidad humana profunda, en esa perspectiva de lograr una totalidad en documento en la que todo esté acordado, nada esté acordado hasta que todo esté acordado, y donde la totalidad del texto es necesario para garantizar lo que nos importa por el ser humano, que se diga toda la verdad, que se repare a todas las víctimas, que definitivamente esta barbaridad nunca se repita y que no haya impunidad. Por eso la Comisión de Verdad y Reconocimiento de Responsabilidades, la Comisión para encontrar a todos los desaparecidos que se acuerda con la Cruz Roja Internacional, y el tipo de justicia que allí se plantea es el tipo de justicia transicional y restaurativa, donde los propios perpetradores de los costos que se le causaron a la sociedad tienen que convertirse en los reparadores activos de la misma, en una forma constructiva, tanto en las limitaciones de su libertad, cuando obviamente si no dicen la verdad y se les pueden probar sus delitos que tratan de ocultar yéndose a cárceles de hasta 20 años. Pero yo quisiera sobre todo insistir que allí nos deja La Habana en una responsabilidad enorme de enfrentarnos como seres humanos, y donde por supuesto la salud pública tiene una tarea particularmente fuerte. Nosotros no podemos seguir causando el desangre que tenemos en Colombia y la forma de victimización en que hemos estado actuando, y esto tenemos que resolverlo primordialmente antes de enfrentar otros problemas que justamente nunca pudimos hacerlo porque estábamos en alguna forma enloquecidos, insanes emocionalmente en esta realidad que hemos tenido que enfrentar en Colombia o que estamos enfrentando en Colombia. Lo que se viene después, si nosotros tenemos el coraje de llevar adelante este país una vez parada la guerra, es obviamente desafíos de magnitudes inmensas. Si queremos realmente garantizar que la salud pública que soñamos llegue por igual a los indígenas y a los campesinos y a los negros y a las poblaciones que están en la frontera agrícola en este país,
y si los grandes barrios de nuestras ciudades, Agua Blanca en Cali, Ciudad Bolívar en Bogotá, las comunas populares de Medellín, las inmensas barriadas de Cartagena, van a tener justamente la posibilidad de ser tratados como seres humanos y llenar las condiciones de la salud y la vivienda y la alimentación, de las cosas que nos merecemos simplemente por ser seres humanos. Pero eso es justamente la esperanza, poder construir un país que nos va a tomar por lo menos 3 o 4 periodos presidenciales distintos y que tendrá que tener lugar justamente al interior de encuadres políticos diferentes, porque sin duda alguna después de Santos vamos a tener presidentes o más cercanos al centro democrático o al Partido Liberal o al Partido Conservador, y es muy importante que sobre todo la gente de la salud, con una perspectiva de largo plazo, con una definición institucional inflexible en el sentido de no dejarse salir de la tarea humana, de nuestra opción definitiva por el ser humano, mantenga con un paso definido, con una generosidad impresionante, una decisión de inclusión de todos los colombianos, que tenga por supuesto repercusiones políticas y sociales y económicas y medioambientales, que garantice el sueño de poder vivir como seres humanos, no solamente a las generaciones presentes, sino a las futuras. Al quererles decir todo esto en el comienzo de este importantísimo congreso, me parece importante hacer una última reflexión de tipo político. Yo tengo un profundo agradecimiento por el presidente Santos porque se jugó todo su capital político para que la paz fuera posible. Pero con la misma sinceridad quiero decirles personalmente, y creo que es el sentir de todos los que hemos estado luchando para superar esta crisis espiritual tan profunda, personalmente a mí no me interesa para nada el futuro político de Juan Manuel Santos y de su coalición política. No me interesa para nada el futuro político de Álvaro Uribe y su centro democrático. No me interesa para nada el futuro político de las FARC y del ELN si eventualmente entra en estos procesos. Lo único que me interesa, y que creo que es igualmente lo que le interesa a todos ustedes, es que en este país podamos vivir como seres humanos. Muchas gracias.